Rosa María Palacios con nosotros para hablar de lo que está ocurriendo. Una voz crítica que, hay que decirlo, no necesariamente les gusta a todos escuchar lo que tiene que decir, pero para eso estamos, no para contentar a la gente. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Pati. Gracias por la llamada. Tempranito, somos tempraneras los lunes, los dos. Así que, bueno, trabajando todo el fin de semana también. Pero sí, o sea, yo lo que le digo a la gente, yo solamente te estoy diciendo lo que dice la Constitución. ¿Te molesta la Constitución? Bueno, ¿no es cierto? Puedes hacer algo para cambiarla, pero no puedes negar que lo que dice la Constitución es lo que todos tenemos que cumplir. A la gente le molesta mucho que lo recuerdes, que el poder tiene límites. Eso es, creo que, lo que más irrita en este momento. Y lo peor de todo, Rosa María, es que una vez que se fomenta que el poder rebase esos límites, y se fomenta, vamos, desde la prensa, cuyo trabajo ha sido siempre verificar que nadie se pase los límites de la ley, nadie parece darse cuenta que después le va a caer el guante igual. Hace tiempo que venimos manipulando la Constitución, cada grupo para sus respectivos beneficios, ¿no? Pero la Constitución es bien clara, Pati, en muchas cosas. En algunas es oscura, en algunas se necesitan modificaciones. Pero digamos, el primer artículo, que dice que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado, creo que no tiene mucha discusión, ¿no? O sea, si la persona humana es el fin, entonces preservar la vida es un fin de la sociedad y del Estado. La preservación de la vida debería ser algo en lo que más o menos tenemos un consenso, ¿no es cierto? Y en el artículo 2 de la Constitución, el primer derecho es: toda persona tiene derecho a la vida. Así empieza el artículo. Así es. Entonces yo no estoy diciendo nada que no esté en la Constitución del 93, que los mismos que dicen defenderla, ¿no es cierto?, olvidan. Así es. Y yo soy una gran defensora de los artículos del capítulo económico de la Constitución, y creo que nos están dando hoy, además, una protección enorme. Pero eso no me hace olvidar, ¿no es cierto?, que los primeros artículos sobre derechos fundamentales tienen que ser respetados también. Y reunirse pacíficamente sin armas es un derecho constitucional. Y la libertad de tránsito también. Y hay que tener la posibilidad de reprimir a quien comete un delito dentro de lo que establece la Constitución. Así es. Con derecho a contar un abogado, con derecho a no ser incomunicado, con derecho a un debido proceso. Con derecho a que no te disparen en la cabeza si claramente no tienes un arma que pone en riesgo la vida del otro, lo que no quiere decir que no lo metas preso, que no te lo lleves. Incluso, como decía yo, incluso si fuera un terrorista, tiene el Estado el derecho de preservar su vida, a menos, obviamente, que te agarren una emboscada y te tengas que defender, ¿no es cierto? ¿Cuál es el peor terrorista que ha tenido el Perú? Abimael Guzmán. El peor de todos. El líder, el maldito, el que hizo todo lo que hizo, causando 65.000 muertes de manera directa o indirecta. Ahí estaba. ¿El Estado lo mató? ¿Le aplicaron pena de muerte? No. Entonces, el estado de emergencia no suspende el derecho a la vida. Eso es algo que la gente no entiende. Muchos dicen, no, pues estamos en estado de emergencia. No suspende el derecho a la vida. Suspende y restringe 4 derechos. 4. 1, 2, 3, 4. Nada más. Y el derecho a la vida no se suspende. Esa es una. Y la otra es que estamos asistiendo a una retórica enloquecida. Totalmente. Vamos a explicar ahí en 3 pinceladas. Cualquiera que diga lo que yo acabo de explicar, refiriéndose a la ley, refiriéndose a la Constitución, al decreto legislativo 1186 que regula el uso de la fuerza para la policía, si tú tratas de explicar eso, eres terrorista. ¿Ya? Entonces tú dices, oye, pero ¿cómo voy a ser terrorista yo si te estoy explicando el Estado de Derecho? Primer acto. Segundo acto, no estás condenando la violencia, pensamiento binario. Explicar la ley, ¿no es cierto?, no significa no condenar la violencia. Al contrario, te estoy explicando cuál es el camino para que puedas lograr el objetivo de sancionar al violento. El Código Penal tiene, en tipos penales, más de 300. ¿Ok? Tipos penales que regulan todas las conductas ilícitas o delictivas que considere el Estado peruano que merecen sanción. No tenemos un solo tipo penal llamado terrorismo. Tenemos muchos tipos penales. Entonces, disturbios, toma de vías, daños,
Usurpación, podemos hablar de usurpación también, que es la toma de un inmueble. Secuestro. Todo eso tiene penas muy graves. Homicidio, gravísimas. ¿Por qué no aplicamos los tipos penales que son? Porque desde la retórica del gobierno, que en esto está trabajando muy bien la parte narrativa, creo yo, es indispensable hacer terrorista al otro, porque eso justifica la represión. Si yo reprimo a una persona que tiene un cartel y de repente con un palo comienza a golpear a un policía y lo mato, no hay ninguna justificación, no es proporcional. No, pero si yo te digo que el del palo es un terrorista, tú puedes decir, ah, no, bien matado. Bien matado, todos son terroristas. ¿Te das cuenta? Entonces los límites al poder se caen por el miedo que genera el Estado a una amenaza inexistente. Por Dios, eso es de manual de psicosocial. Así es. Y cae, y lamentablemente muchos medios están cayendo en eso. Y que no entiendo la lógica de eso, Rosa María, porque tiene varias consecuencias nefastas, varias, ¿no es cierto? En primer lugar, esta misma población a la que se le terruquea es de donde salieron los muertos del fuego enfrentado entre Sendero y los militares, y de escuchar al congresista Montoya acá decirnos todos son terrucos. O sea, pero entonces usted está justificando las muertes de los 90 y de los 80, donde esa era la lógica, todos son terrucos. Y lo otro, Rosa María, es que si la señora Boluarte cree que con esa retórica se está protegiendo de una cárcel futura, está totalmente equivocada. Se va a ir como por un tubo a la cárcel, porque probablemente cuando se calmen las aguas se den cuenta de, ay, ups, no eran terroristas, como ocurrió cuando terminó o cuando se logró derrotar a Sendero, ¿no? El decreto legislativo 1186 es bien claro. El policía puede usar un arma de fuego ante un peligro real e inminente para su vida. O sea, me vienen a matar a mí. Yo saco mi arma, defiendo mi vida o de los que estoy protegiendo. No dice defensa de inmuebles. O sea, dice vida. ¿Ya? Me vienen a matar a mí. No dice la defensa del inmueble. El inmueble que lo destruyan mete presa a la gente que destruye y cobran lo que tienen que pagar por la destrucción que han hecho. Y ahí cambia la cosa. Ahora, la policía ha detenido, sí, a nivel nacional entiendo que hay más de 300 detenidos, pero detenidos que tienen que estar vinculados con el vandalismo que han realizado, con los disturbios que han realizado. Disturbios es un tipo penal y no tienes que esperar, ¿no es cierto?, a juzgarlo por terrorista, porque además tendrías que pertenecer a una organización terrorista y probar ese vínculo. El tipo penal de terrorismo, además tengo que explicar, es un tipo súper abierto, que ha sido muy controvertido en la jurisprudencia. Entonces, por jurisprudencia, lo primero que hace un fiscal que trabaja en terrorismo es probar la vinculación a la organización terrorista. Eso es lo primero que te hace. ¿Y qué vinculación puede haber a la organización terrorista? Por ejemplo, a la gente que estaba en carpas en San Marcos. Lo soltaron en 48 horas menos, en 24, porque no había pues ninguna vinculación al terrorismo. Amén de la cólera que va a generar la humillación, el atropello. Hemos escuchado, es verdad, al congresista Montoya decir todos son terroristas, pero también, por ejemplo, el congresista Quiabra, que también es militar, decir, ojo, no son terroristas, que cometan actos terroristas en el sentido de que generan terror, es otra cosa, ¿no es cierto? Son dos cosas totalmente distintas. Yo me puedo comportar como un terrorista, pero eso no me hace un terrorista en la medida en que no pertenezco a una organización, a un grupo, a una ideología. Como tú bien señalas en tu columna del domingo, no nos van a contar de qué se trata un grupo de terrorismo a los que lo tuvimos que padecer más de 10 años, ¿no? El terrorista mata. Su objetivo es matar. O sea, los 65.000 muertos que señala la Comisión de Verdad no salen de la nada, salen de la acción terrorista. La acción de terrorista es yo te mato para que todos los que están contigo se mueran de miedo y así aterrorizados se sometan a mi dominio político, militar. O sea, hay una cultura de dominación, la búsqueda del poder. Sendero Luminoso buscaba llegar al poder por la fuerza mediante la metodología del terror. Por lo tanto, matar era su modus operandi y destruir también propiedad pública y privada, generando acciones de terror.
Central Luminoso nunca tomó un aeropuerto. Nunca. Porque desde el punto de vista de la metodología terrorista, no tiene ningún sentido. Porque tendrías que sostener esa posición. Así es. No les interesaba sostener una posición. Les interesaba tener un territorio, lo que yo llamaba territorio liberado. A mí lo que me parece increíble, no con gente menor que nosotros, porque no lo han vivido. 30 años de país pacificado, no, probablemente no lo entiendo. Pero gente mayor que yo, gente que ha combatido el terrorismo. A mí, por favor. Además, o sea, ¿qué les es verdad que el terrorismo afectó mucho más a una población que es la que hoy día se está además humillando, baleando, pero todos tuvimos en algún momento que padecer directamente el hecho de vivir. Y a mí me impresiona, por ejemplo, lo veo con todas sus letras, los congresistas o los políticos apristas. El APRA fue uno de los blancos fuertes del terrorismo, saben de qué va, ¿no? No eran 4 tipos tirando palos, piedras o armas hechizas, era mucho más grave que eso. Ahora, mataron a gente, a su gente. Se la mataron. Entonces, como yo por eso decía ayer, ¿cómo se puede olvidar de tanto sufrimiento? O sea, no puedes banalizar un término con la carga emotiva que significa para cualquier peruano. Ahora, para justificar el gobierno de Dina Boluarte, ¿qué les pasa? Hace 2 meses, Dina Boluarte era roja, la terruqueaban a ella. Era terruqueada. Y hoy el fraudismo peruano la abraza y es nuestra salvación. Y además le dice a una población que no puede sacarla de ningún motivo cuando esa misma gente hace 3 meses pedía que se fuera a Castillo de cualquier manera. Entonces, obviamente, Dina, ¿no? Y Dina, acuérdate, y Dina Boluarte también. Así es. Ahora, los dos, Rosa María, hay varios aspectos también que se derivan. Una cosa es el aspecto legal que has analizado, ¿no es cierto? Ahora, en el aspecto digamos, de control de la situación. Lo peor de todo, o no sé si lo peor, pero lo más impresionante es que se insiste en una retórica y en un accionar que no ha dado ningún resultado. Arequipa trajo Ayacucho, Ayacucho trajo Puno y así ha ido creciendo y ni siquiera se ha logrado calmar el tema en Arequipa y en Puno, que sigue siendo un incendio. Ya hasta por un sentido práctico deberíamos pedir otra cosa. Pero, a ver, yo anoche he visto 2 entrevistas del ministro del Interior. Es verdad que él se excusa en que es nuevo, ¿ok? Está bien. Creo que ahí faltó acocharlo un poco. Mónica Delta estuvo muy bien en eso. Pero con Sol Carreño quedó claro que no han hecho nada que tengan que corregir. Ese es increíble. Nada que tengan que corregir. Impresionante. Entonces, si no han hecho nada que tengan que corregir y todo está bajo control y todo está bien, claro, el ministro dijo, vamos a seguir viendo más manifestaciones. Obvio, porque no has controlado nada. Efectivamente, quien protesta busca, obviamente, imponer su voluntad. Y frente a eso, el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, tiene que responder dentro de determinados parámetros. Si tu personal policial no obedece a su comando y la jornada resulta con 10 muertos, entonces te tienes que sentar con tu comando y decirle, ¿qué Michi pasó? Claro. ¿Por qué tenemos 10 muertos? No, y si al día siguiente respondería, o 12 días después tienes 18, ya, ¿no? O sea, por favor. ¿Qué pasó? Porque yo entiendo que el primer evento grande, que es el de Ayacucho, el número de fallecidos, lamentablemente, es por la toma del aeropuerto y las Fuerzas Armadas, a las que se les encarga el control del orden interno en ese momento, van a matar, porque es su entrenamiento. Entonces, ahí la responsabilidad es de quien pone a una persona entrenada para disparar a matar, cabeza, pecho, a una operación policial sin el entrenamiento debido. Y ahí salió el ministro del Interior. Recordemos que este gobierno ya tiene 3 ministros del Interior. 3 en 6 semanas. Muy bien. Entonces sigo adelante. ¿Qué ha pasado conmigo? Y nos trasladamos a Juliaca y tenemos 18 muertos de nuevo. Cabeza, pecho, proyectil de arma de fuego. Y por favor, no son las balas Dundum que han traído los ponchos rojos bolivianos. Esas son sonceras. Y el hecho de que el gobierno tenga que inventarlas implica que se dan cuenta que algo está mal. ¿Ya? La gente no se ha matado entre ellas, no se ha suicidado. No. Les ha caído la bala de un policía que les ha disparado.
Muy bien. ¿Se puede determinar qué policía? Claro que se puede determinar qué policía. Trabajan en cuadrantes. Está perfectamente determinado. Y las balas tienen rastro. Y además hay videos, ¿O no? hasta videos de sobra, Rosa María. Nos ha llegado cantidad. Pero incluso para identificar al policía, las balas tienen rastro. Entonces, ¿cuál es el problema? La policía, la Fuerza Armada, le dice a Dina Boluarte, o hay impunidad, o no seguimos reprimiendo. Y si no seguimos reprimiendo, tu gobierno cae. Y Dina Boluarte está atrapada en una situación que simplemente ya escapó de su control. Preso por 1000, preso por 1500. Me van a meter preso por 20 muertos, pues me metan preso por 100. Al final, voy preso igual. Salida, Rosa María. Salida a esto, ¿se te ocurre alguna? Mira, algo que todo el mundo coincide, gracias a Dios, y hay un consenso, que hacer elecciones en 2023 o en 2024, pero hacer elecciones va a calmar a la población. Porque en efecto le devuelves el poder al pueblo y el pueblo elige a sus gobernantes. El problema es que yo no creo que hayan los votos en el Congreso ni para el 2023 ni para el 2024. Para el 2023 implica que esta semana, antes del 31 de enero, voten una reforma constitucional diferente. No tienen ni el proyecto para debatirlo, no lo han aprobado ni en la Comisión de Constitución. Entonces implica no tomar el proyecto del 2024, sino tomar el proyecto del 2023. Nos olvidamos de la primaria, nos olvidamos de todo, vamos a dar el mismo resultado, en fin, muy bien. Ese es un camino. El otro camino es que el 1 de febrero o el 15 de febrero, porque ni siquiera saben cuándo van a adelantar la legislatura, porque no han fijado fecha. No ha fijado fecha en Congreso y la gente se está matando, ¿no es cierto? Y no han fijado fecha. Bueno, muy bien. Cuando se vote y se vea que no hay los votos, porque la izquierda no los va a poner. Y el almirante Montoya ya dijo que él tampoco. En eso coincide con Perú Libre. Ellos no van a ir a ninguna de las elecciones. Ellos se quedan hasta el 2026. Entonces, ¿qué pasa acá? Bien sencillo. Bueno, yo creo que ahí el gobierno de Dina Boluarte se no muda nada, porque los que la están sosteniendo ahora saldrán con un cartel diciendo, como se ve, amiga, date cuenta, tienes que renunciar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Dina Boluarte para que existan elecciones? Renunciar. Porque si renuncia, la Constitución manda que haya un proceso electoral de inmediato. ¿Qué le pidieron desde el primer día? Que renuncie para poder adelantar el proceso electoral. No por su ideología del pasado o del presente, no, para acelerar un proceso que el Congreso no quiere. No quiere con 87 votos, por lo menos. Y ella decidió aferrarse al sillón presidencial y este es el resultado. Pero al final, Pati, tarde o temprano, va a pasar. Tarde o temprano va a pasar. Va a tener que renunciar. Porque si en febrero la señora dice, bueno, no hay los votos, es la culpa del Congreso, pero yo me quedo hasta el 2026 porque no puedo irme. ¿Qué va a pasar ahí? Va a pasar lo de siempre, Rosa María. Se toma la decisión tarde, cuando ya cobró muchas vidas y cuando las consecuencias son peores de si las hubieras tomado en su momento. Lo hemos visto y lo seguiremos viendo ante una clase política que insiste que la pongan contra la pared, siempre, ¿no? Es terrible como lo señalas, pero efectivamente es así. Es así. Y muchas veces las personas se aferran a defender algo frenéticamente y después los políticos nos defraudan, como siempre. Y tú dices, ¿qué cosa estuve defendiendo que ya no entiendo? Y yo les recuerdo a todos los que están diciendo que todo esto es terrorismo, piensen lo que les pasó cuando les vendieron el cuento del fraude, se lo creyeron de buena fe, porque hay gente que se lo creyó de buena fe, y salió a marchar sábado tras sábado durante casi un año, hablando de un fraude que jamás existió. Ya nos engañaron una vez. ¿No creen que en esta historia también hay algo de engaño? Ay, vamos a ver. Pati, tú y yo hemos cubierto en los últimos 25 años la cantidad de marchas, la cantidad de disturbios que hemos cubierto. Yo recuerdo el Arequipazo en el 2002, 2003, con Toledo en el poder, la privatización de Gaza y de Jesús, destrozaron el aeropuerto de Arequipa y se quedó 6 meses sin vuelos nocturnos. Lo destrozaron. El moqueguazo de Vizcarra, acuérdate, con rehenes, ¿no? Claro, es el Arequipazo con Guillén. ¿Alguien le dijo a Guillén terrorista? No.
Nadie le dijo terrorista. Disturbios, abuso de la turba, efectivamente detenidos, todo lo que quieran. ¿Quién le dijo terroristas? ¿De dónde estamos metiendo en el léxico este tipo penal que ya no se usa como tipo penal, sino se usa como insulto, como descrédito? Bueno. O sea, cada vez que tú explicas qué dice la Constitución, alguien te escupe terrorista. Ya debemos tener varios terruqueos en este momento en redes sociales, pero bueno. Pero pobre Abel en mi programa que voy a entrar ahorita, mientras hablo, lanzan terruco. ¿Qué le pasa a esta gente? Así es. Esas imágenes que estamos viendo en televisión son terribles, porque esas personas fueron soltadas a las 48 horas, porque ninguna había cometido el delito de usurpación. El delito de usurpación implica que tú te apropies de un bien inmueble. Esas personas nunca se apropiaron, entraron con la con permiso, así es, de la FUSO, que es en la Federación de Estudiantes de San Marcos, y ocuparon unas carpas que pusieron ahí y se iban a retirar. Si la rectora quería que se retirara, ¿no es cierto?, había todos los mecanismos internos para hacerlo. Pero la rectora ha dicho tantas cosas que ya no sabes cuáles son verdad y cuáles mentiras, porque ha contradicho su posición en 3 comunicados, 3, y la policía también. Ahí no había flagrancia. No. A ver, flagrancia. Pedro Castillo da un golpe de Estado en vivo y huye. Lo atrapa. Flagrancia, para adentro. Eso es flagrancia. Pero si yo soy acusada de un delito que no he cometido, ¿qué flagrancia puede haber? Así es. ¿No? Y a 4 lo vamos a agarrar por terrorismo. Muy bien. ¿Cuáles son las pruebas? Un cartel que dice no matarás ni con hambre ni con balas, que es el lema de la lucha contra Sendero Luminoso desde las bases sociales en el Perú. A ver, para que entienda bien la gente, el otro día me lo contó Johnny Lescano y lo he verificado. A ILAVE no entró Sendero, no entró, no lo dejaron entrar. La organización popular de ILAVE era tan fuerte que Sendero nunca entró. Pero ¿qué pasa en ILAVE este fin de semana? Incendian 5 instituciones de microcrédito. ¿Te das cuenta? De microcrédito. Probablemente porque hay un interés comercial detrás. Por supuesto. ¿Ya? Porque hay un interés de SUNAT, fiscalías, Poder Judicial, comisarías, pero sede del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque quiero quemar los expedientes. Hay que explicarle a la gente que los expedientes ahora son digitales, ¿eh? Son electrónicos, no en todas partes, pero en muchas sí. Así que pueden quemar lo que quieran, va a seguir habiendo expedientes. Pero destruye pruebas del delito, etcétera, etcétera. Entonces, hay un conjunto de intereses locales que sí, más la rabia de la gente, más lo que pasó en Macusani, que es exactamente la dinámica del conflicto. Me paro delante de la comisaría, grito, policía mata. Le grito de todo, sinvergüenza, La policía se asusta, comienza a disparar, pum, 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 a quien caiga. Y una vez que hay 2 muertos en el piso, la turba lo incendia todo a su paso. Así es. Han matado a los suyos. Imagínate, Patri, yo y tú salimos a protestar. Estoy parada al lado tuyo, a mí me cae una bala acá, pum, me cae un muerto al piso. ¿Tú qué harías? Además de ayudarme, ¿no? Pero luego que te das cuenta que estoy muerta y que no puedes hacer nada. Por supuesto que... y yo digo, imagínense la madre a la que su hijo salió a marchar y no regresó porque se lo mataron. ¿Qué creen? ¿Que esa señora se va a quedar en su casa? ¿Tranquila? No se va a quedar tranquila. Mira, hay más probabilidades de que efectivamente algún día vuelva a surgir un movimiento terrorista real, cogiendo toda esa cólera que reprimiendo como se está reprimiendo ahora. Se está echando gasolina en una población que tiene más que razones de sobra para estar furiosa, ¿no? Y hay algo más, ha habido toda una especulación también por unas palabras de mi amigo y colega Luciano López, que es un gran abogado constitucionalista, pero su especialidad no es penal. Y dice que tomar un aeropuerto es delito de terrorismo. A ver, ¿ustedes creen que destrozar un aeropuerto en el Perú, como han destrozado Arequipa, por ejemplo, se roban las balizas, destruyen la pista, queman una antena, es lo mismo que Al Qaeda secuestre 2 aviones y los estrelle contra las Torres Gemelas? ¿Les parece que es lo mismo? O poner una bomba en la salida internacional para que todo el que pase por ahí salte por los aires
mientras además el que puso la bomba no lo ves por ninguna parte, bueno, eso es terrorismo, pues, ¿no? Claro, pero los tratados se hicieron para prevenir el secuestro aéreo. Así es. Para eso se hicieron. Estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos, ¿ya? En el contexto internacional que se necesitaban tratados para esos fines. Y el tratado que se cita en la Convención contra el Terrorismo, en el tratado mismo no se usa la palabra terrorismo, se usa la palabra actos ilícitos que cada país tiene que declarar delito y tipificar. Y nosotros tenemos todo perfectamente tipificado hace años, no ahora, años. Base legal hay para esto. Tú lo que haces con una persona, como lo ha hecho la policía en la marcha acá en Lima, la vas deteniendo y la vas llevando, la detienes. Entonces ahí ya en la detención, el señor no era un vecino que salía a mirar, o yo sí era el que llevaba la piedra en la mano. Y además, la policía ha grabado todo. Todo. Tiene drones, tiene cámara del personal, tiene todo grabado. Perfectamente puede identificar a la persona que dirige, ¿no es cierto?, a 10 o a 20 para romper los vidrios de un establecimiento comercial. O sea, es muy fácil de identificar. Claramente. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no hacen eso? Porque se han montado sobre esta narrativa, Rosa María, que no nos va a llevar a ninguna parte. Y que encima siguen hablándole a los convencidos que es Lima, alimentando justamente cosechando aplausos donde no los tienen que cosechar, porque con Lima no tienen el problema, sino básicamente en regiones. Bueno, Rosa María, sé que tienes que empezar tu programa. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Muchísimas gracias por este espacio para conversar juntas, lo tendremos cada vez que se pueda, y nada, a seguir diciendo lo que incomoda, pero lo que tenemos que decir es que ese es nuestro trabajo, no decirle lo que quiere la gente. Yo siempre digo, el periodismo se ha vuelto un poco como Ferrando. Antes era lo que le gusta a la gente, pero le ponías la noticia que le gustaba. Ahora le dan la versión de la noticia que quiere escuchar. O sea, ya una desgracia. Como decía Trump, te voy a dar una versión de la verdad. la que te quiere, la que quieres escuchar. Muy bien, Rosa María, la que quieres escuchar. Un abrazo, Rosa María. Que te vaya muy bien. Vamos a ver si mejora el asunto.